Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase conmigo, su doctora Valentina. Hoy vamos a explorar un tema fundamental tanto para estudiantes como para profesionales de la medicina, que es la evaluación de la función renal. Los riñones son órganos esenciales para mantener la homeostasis del organismo, porque regulan el equilibrio de agua y electrolitos y eliminan productos de desecho del metabolismo, participan en el control de la presión renal y contribuyen para la producción de eritrocitos, por lo que evaluar su correcto funcionamiento es indispensable para detectar enfermedades de forma temprana y monitorizar la progresión de las patologías renales. Durante este video hablaremos de los principales marcadores de la función renal, los métodos para medir la tasa de filtración glomerular, la recolección adecuada de las muestras, el uroanálisis, la albuminuria, la proteinuria y el urocultivo. Así que comencemos. La evaluación de la función renal puede realizarse mediante diversos estudios, como la creatinina, la urea y el BUM, la cistatina C, el ácido úrico, la tasa o velocidad de filtración glomerular, la depuración de la creatinina, la depuración de la inulina, el análisis de orina, la albuminuria y proteinuria y el urocultivo. Cada una de estas pruebas nos aporta información diferente acerca del estado de función del riñón. Así que antes de interpretar cualquier resultado es fundamental entender cómo se obtienen las muestras. Se pueden tomar en suero, orina de 24 horas, parcial de orina o urocultivo, dependiendo de las necesidades y el paciente específico. Cuando existe sospecha de infección urinaria, se recomienda que el paciente retenga la orina durante al menos 4 horas antes de recolectar la muestra, porque nos permite la acumulación de secreciones uretrales y aumenta la probabilidad de detectar microorganismos presentes. Para una orina 24 horas hay un procedimiento específico. La primera micción del día debe desecharse completamente, o sea, uno va al baño cuando se despierta y orina, y a partir de la segunda micción empieza la recolección de las 24 horas y toda la orina producida durante ese periodo debe ser recolectada. Un error frecuente es que la recolección puede alterar significativamente los resultados, especialmente cuando se calcula el aclaramiento de la creatinina. La producción urinaria normal es aproximadamente 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora. Y la disminución de la producción urinaria se utiliza para clasificar la lesión renal aguda. Un estadio de lesión renal 1 es una producción urinaria menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora durante 6 a 12 horas. Un estadio 2 sería una producción urinaria menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora durante 12 horas o más. Y el estadio 3 sería una producción urinaria menor a 0.3 mililitros por kilogramo por hora durante al menos 24 horas o si hay anuria durante al menos 12 horas. La anuria es la ausencia completa de la producción de orina. Pero también tenemos que considerar la poliuria. Más de 3 litros de orina al día o más de 50 mililitros por kilogramo en 24 horas se define ya como poliuria. Podemos recolectar las muestras urinarias de distintas formas, como por un frasco de orina, que es lo más común, una sonda urinaria que utilizamos en pacientes que no pueden orinar espontáneamente y están hospitalizados, y una punción suprapúbica, que es especialmente útil en niños cuando existe contaminación uretral importante, y en esto la muestra se obtiene directamente en la vejiga, reduciendo el riesgo de contaminación, y debería estar estéril si no hay ningún tipo de infección urinaria. La creatinina es un producto derivado del metabolismo muscular, entonces su concentración está relacionada con la cantidad de músculo esquelético estriado que procede la persona. La creatinina se filtra libremente en el glomérulo y no se reabsorbe, pero sí se secreta en el túbulo proximal, por lo que esta secreción tubular aumenta a medida que progresa la insuficiencia renal, por lo que, aunque se usa mucho la creatinina cuando pedimos muestras de orina, no es un marcador perfecto para la tasa de filtración glomerular. Existen ahora mismo varios métodos estandarizados para su medición, utilizando la identificación de masa molecular mediante isótopos y métodos enzimáticos que suelen ser más económicos. Como depende mucho de la masa muscular, hay que calcular correctamente cuánto posee nuestro paciente, y esto dificulta un poco la correcta medición y el entendimiento de los resultados. Un principio importante para recordar es que a mayor concentración de creatina sérica, peor es la tasa de filtración glomerular. Entonces, igualmente, la creatinina puede permanecer normal durante etapas tempranas de la lesión renal, por lo que no siempre se detecta daño precoz. Quiero que tengan muy bien dos conceptos. La secreción renal es cuando una sustancia pasa de los capilares peritubulares, o sea, de la sangre, hacia la luz tubular para ser eliminada en la orina. Y la reabsorción es cuando una sustancia pasa de la luz tubular hacia los capilares peritubulares para regresar a la circulación sanguínea. Ok, espero que eso claro. Cuando un paciente tiene hipotensión, el riñón intenta conservar el volumen y para lograrlo aumenta la reabsorción de agua. Al reabsorber más agua también se incrementa la reabsorción de los solutos como urea, BUM y creatinina que viajan junto a ella, lo que explica las alteraciones observadas en estado de hipoperfusión renal. Para hablar de la urea y el BUM corresponde al nitrógeno ureico sanguíneo y sus valores normales deberían estar entre 7 y 20 miligramos por decilitro.
Teniendo el boom, usamos la relación de boom-creatinina. Según esta relación podemos identificar qué tipo de falla está causando las alteraciones en los resultados. Una falla prerrenal es cuando la relación de boom-creatinina es mayor a 20:1, o sea que el valor del boom es 20 veces mayor que el de la creatinina. Y esto ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia el riñón, como en la deshidratación, hemorragias, insuficiencia cardíaca, o sea, razones que no impliquen directamente fallo en el riñón. Ahora, una falla renal intrínseca, o sea que el riñón esté funcionando inadecuadamente, es cuando la relación es entre 15:1 o cercana a 10:1 de la relación boom-creatinina. Y una falla postrenal es cuando inicialmente la relación suele ser entre 10:1 y 20:1 y se suele producir por una obstrucción del flujo urinario, como cálculos uretrales, hiperplasia prostática. Y, por ejemplo, en un sangrado digestivo aumenta la cantidad de proteínas presentes en sangre y como consecuencia incrementa la producción de compuestos nitrogenados como la urea y el boom. La cistatina C es un marcador muy superior para determinar la tasa de filtración glomerular y es considerado de los más precisos. La cistatina C es un inhibidor de proteasas que se filtra libremente en el glomérulo, se reabsorbe en el túbulo proximal, se metaboliza en el túbulo proximal y no aparece en cantidades significativas en la orina excretada. Cuando sus niveles aumentan en sangre, esto indica una disminución de la tasa de filtración glomerular y permite detectar daño temprano, incluso antes de que aumente la creatinina. Hay una relación inversa entre la concentración sérica de cistatina C y la tasa de filtración glomerular, o sea que a mayor cistatina C, menor filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular representa el volumen de plasma filtrado por los glomérulos por unidad de tiempo y es el principal indicador de la función renal. Para medirla, idealmente se requiere una sustancia que se libre libremente, no se reabsorba y no se secrete. A este concepto se le denomina aclaramiento o clearance de una sustancia ideal. La inulina ya es el estándar de oro. Es un polímero exógeno de fructosa que mide la tasa de filtración glomerular excelentemente porque se filtra libremente, no se reabsorba y no se secreta. Entonces la cantidad filtrada es igual a la cantidad excretada. Pero su uso clínico es limitado porque requiere administración exógena y procedimientos más complejos. O sea que tenemos que darle al paciente una carga de inulina y saber exactamente cuánto tomó para poder hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Por eso hay menor disponibilidad para hacer el examen. En la práctica clínica lo que se suele hacer es la depuración de creatinina para estimar la tasa de filtración glomerular. Usamos la fórmula de que la tasa de filtración glomerular es igual a la concentración urinaria por flujo urinario sobre la concentración plasmática, donde el C es el clearance, el U es la concentración urinaria por miligramos por decilitro, el B es el flujo urinario y la P es la concentración plasmática. El aclaramiento de la creatinina debe corregirse según la superficie corporal. Sin embargo, existen limitaciones importantes porque la recolección de orina puede ser completa. Como ya dije, puede haber una falla en el procedimiento de la recolección y la creatinina se secreta en los túbulos, lo que altera un poco su aproximación. Por esto, cuando hacemos el examen con la creatinina, tenemos en cuenta que probablemente la tasa de filtración glomerular esté sobreestimada entre un 10 y un 20%. En un hombre adulto sano, esperaríamos una tasa de filtración glomerular de entre 90 a 120 mililitros por minuto y tenemos en cuenta que disminuye progresivamente por la edad, cercano a 7.5 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados después de los 30 años. Por eso, una persona sana de 70 años puede presentar una tasa de filtración glomerular cerca a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados sin que necesariamente exista enfermedad renal. También utilizamos la fórmula Cockcroft-Colt para estimar la función renal. Tiene una ventaja que utiliza la creatinina en sangre y no requiere la recolección de orina en 24 horas. La clasificación CADIGO nos permite establecer los diferentes estadios de enfermedad renal crónica basándonos principalmente en la tasa de filtración glomerular y en marcadores del daño renal. Es un sistema de clasificación muy utilizado actualmente a nivel internacional y hay que tener en cuenta que se está actualizando constantemente, o sea que los valores tienden a cambiar a medida que se va actualizando el CADIGO cada año, cada ciertos años. Cuando pedimos un urocultivo, este no evalúa directamente la función renal, pero nos permite identificar microorganismos responsables de una infección urinaria cuando lo sospechamos. Durante el procesamiento se cuantifica la velocidad de crecimiento bacteriano con una asa calibrada que generalmente toma 1 microlitro o 10 microlitros de la muestra y determinamos el número de unidades formadas de colonia por mililitro. Un resultado positivo suele corresponder a más de 100.000 unidades formadas de mililitros de una especie pura, pero esto depende mucho
del tipo de muestra que se tomó. Por ejemplo, en una punción suprapúbica que debería estar estéril, siquiera 1000 unidades formadas de colonia por mililitro ya es significativo para sugerir una infección urinaria importante. En una toma a partir de sonda por catéter, no debería estar tan contaminado, pero sí puede haber cierta contaminación por la sonda, por lo que se determina más cercano a 10.000 unidades formadas de catéter ya sugieren una infección, y ya a mitad de chorro, como hay mucha flora bacteriana alrededor del área genital, ya suele considerarse 100.000 unidades formadas de colonia por mililitro. Los medios cromogénicos como el agar contienen sustancias químicas que reaccionan con enzimas específicas de determinados microorganismos, y como resultado diferentes bacterias producen coloraciones distintas, facilitando su identificación y poder determinar cuál es el patógeno causal de una infección urinaria. Cuando un paciente tiene un catéter, las sondas urinarias son una fuente frecuente de contaminación. Como ya dije, para considerar una infección urinaria asociada al catéter debe haber una concentración de al menos 1000 unidades formadas de colonia por mililitro y 10.000 para considerarla significativa, o más de una especie bacteriana en una sola muestra, y el paciente debe haber permitido al menos 2 días sin infección previa al uso del catéter para poder determinar que fue por el catéter que adquirió la infección. Los signos de alarma para sospecharlo son cuando el paciente presente fiebre, dolor, sensibilidad o disuria, pero también puede haber una bacteriuria asintomática asociada al catéter que se suele encontrar usualmente incidentalmente cuando hay más de 1 millón unidades formadas de colonia. Generalmente no se suele administrar tratamiento al paciente porque no aporta los beneficios suficientes como para requerirlo, pero sí se resuelve retirando y cambiando el catéter. Un uroanálisis estudia 3 grandes componentes: el aspecto físico, como el color y la apariencia de la orina, que puede ser amarilla, naranja, café, turbia; el aspecto químico, donde se evalúa la glucosa, las cetonas, el pH, la densidad, las proteínas, los nitritos y la esterasa leucocitaria; y también se toma un sedimento urinario. Cuando la muestra se centrifuga, se obtiene un pellet que luego se observa en microscopio. También utilizamos tirillas reactivas, que son papeles absorbentes reactivos que cambian de color dependiendo de la contracción de ciertas sustancias analizadas. Por ejemplo, la esterasa leucocitaria es una enzima presente en leucocitos. Cuando hay más leucocitos en la orina, la muestra saldrá positiva y veremos el color correspondiente presente en las tirillas reactivas. Los nitritos nos permiten identificar bacterias capaces de convertir nitratos en nitritas. Entonces, cuando sale positiva, se asocia frecuentemente con infecciones urinarias. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque salgan negativos los nitritos, esto no cancela que haya una posible infección urinaria, porque puede ser a partir de patógenos que no convierten nitratos a nitritos. Evaluamos la glucosa para saber que no haya glucosuria. El valor máximo normal es 0.25 miligramos por mililitro. La albúmina y la proteinuria, la excreción máxima normal es 150 miligramos de proteínas por día, y la presencia de cantidades superiores es un gran indicador de daño glomerular o tubular. En el sedimento urinario que tomamos con la centrifugación podemos encontrar cilindros, hematíes, células epiteliales, cristales, parásitos, espermatozoides o lóbulos de grasa. Los cilindros urinarios son aquellos que se originan exclusivamente en los túbulos renales. Pueden contener cristales, glóbulos rojos, glóbulos blancos o grasa, y se forman por la compactación de la proteína Thom Horsfall, que con sus glicoproteínas atrapa sustancias y se excretan por los túbulos. Su presencia sugiere daño renal porque implica que los cilindros se formaron dentro de los túbulos, no posteriormente en la vejiga. No deberían observarse más de 2 por campo. Otros hallazgos microscópicos que podríamos encontrar son piocitos, que son los leucocitos llenos de bacterias; hematíes dismórficos, que serían eritrocitos que se deformaron por el paso en el sistema renal, suelen ser de origen glomerular; hematíes isomórficos son aquellos que mantienen su forma normal y entonces podemos interpretar que proceden de las vías urinarias bajas, como la vejiga. Las células epiteliales pueden ser cilíndricas, o sea que proceden de las vías urinarias altas, o sea de los túbulos, o sueltas, que proceden de las vías urinarias bajas. Los cristales urinarios se pueden formar por exceso de ácido úrico, de fosfato, de oxalato, de colesterol o de cistina, y al identificarlo nos puede orientar hacia específicos trastornos metabólicos o formación de cálculos urinarios. Y así llegamos al final del recorrido por las pruebas de función renal. Vimos los marcadores como la creatinina, el BUM y la cistatina C, que nos permiten estimar la capacidad de filtración del riñón. Entendimos sobre metabolitos que utilizamos para la determinación, como la inulina, que es el estándar de oro, para la filtración glomerular,
y entendemos por qué tiene que haber una correcta correlación de muestras para hacer las interpretaciones adecuadas. Más allá de memorizar valores o fórmulas, lo que a mí realmente me importa que entiendan con este video es comprender fisiológicamente cómo cada hallazgo nos guía para entender qué está ocurriendo fisiológicamente en el riñón. Como entendemos los mecanismos de filtración, secreción y reabsorción, interpretar los resultados se vuelve más sencillo y clínicamente útil. Y listo, gracias por acompañarnos en esta clase. Nos veremos en una siguiente oportunidad para seguir explorando la fisiología y la práctica clínica. Hasta luego, fue un placer.